En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1. Muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM aquí en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. También pueden oírnos, si lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol es una antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares, en ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que el sol a esa hora emite unos fotones que, actuando sobre la glándula pineal, activa el sistema inmune. Esa es la razón por la que sanaba. También pueden llamarnos si tienen algo que preguntar o que aportar en el número 922 38 89 04 o bien un WhatsApp al 686 953 162. Agradecemos a José Reyes, que hace posible esto cada miércoles. ¿Y quién les habla? Inés del Rosario. Pues aquí tenemos hoy en nuestra mesa y de qué vamos a hablar. Voy a empezar aquí por la derecha con Lucero Hernández, que es colaboradora del programa, a quien damos de nuevo la bienvenida después de una larga temporada sin verte. Sí, bastante emocionante volver otra vez. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenida. Gracias. Tenemos también las nuevas generaciones periodísticas en este lado de la mesa, a Daniel Martín Serrano, él es estudiante de cuarto, ya te queda nada, de periodismo, y aquí aprendiendo el oficio, ¿no?, que se decía antes. Exactamente, muchas gracias como siempre por invitarme. Bienvenido. Y hoy tenemos a nuestro invitado, que es Juan Carlos Romero Jasmen. ¿Lo he dicho bien el segundo apellido? ¿Jasmen? Casi. Ves tú, es que no he entrenado bastante, Juanca. Él es periodista y escritor, consultor y formador en comunicación. Hace también oratoria y gestión del talento. Pero viene hoy a hablarnos de un tema que no está muy relacionado con esto, aunque sí vamos a aprovechar su talento para que nos diga. Hay personajes en la historia de Canarias, en nuestra isla, que no son conocidas y yo creo que no tienen su papel ni tienen su reconocimiento. Y qué buen momento para dárselos ahora. Me gustaría hablar de un señor contemporáneo de Amaro Pargo, que sé si es conocido, y de la siervita que está en la laguna, que es un siervo de Dios también, Fray Juan de Jesús Hernández y Delgado. Este señor ha pasado desapercibido en nuestra historia y a mí me gustaría que entre todos le diéramos hoy el sitio que le corresponde. ¿Cómo lo ves, Juanca? Perfecto, porque pues es uno de esos personajes que merecen estar donde corresponde, ¿no? ¿Y quién era este señor? Pues como bien lo has definido, siervo de Dios, que no todo el mundo tenía o tiene el honor de ser un siervo de Dios, que básicamente pasa a ser, con esa categoría, un hombre de Dios, un hombre próximo, cercano, que dedica su vida, obra, plenamente al 100% a la figura de ese Dios, ¿no? Y este hombre, pues a lo largo de su vida, fue hombre santo. Desde pequeño ya apuntaba maneras. Desde pequeño era considerado por sus vecinos, por la gente que le conocía, como un mártir y como un hombre que apuntaba bondad, ¿no? Y conoceremos, si te parece, esta tarde algunos esbozos, algunos detalles de su vida desde pequeñito hasta que muere, desde que nace en Icod de los Vinos hasta que fallece en el municipio de La Laguna. Vamos a situarlo sobre todo en el tiempo, ¿no? Nació en el 1615 y falleció luego en 1687 en La Laguna, como tú bien has dicho. Este señor, o sea, es un personaje del siglo XVII, era contemporáneo de la siervita, como bien hemos dicho, y de Amaro Pargo. Efectivamente, de hecho, con la siervita protagoniza algún hecho milagrero que no milagroso, a mí me gusta diferenciar, y además él ejerció como consejero de la siervita, él era un consejero de la siervita. ¿Y qué ha pasado para que este señor esté totalmente oculto? ¿No nació en el Madrid de los Austrias? No,
Entonces tendría que haber nacido en otro Pero sitio. ocurre igual que, bueno, quizás este caso sea más grave, más latente, pero insisto, ocurre muy parecido al propio Amaro Pargo. Amaro Pargo, con su sello, el estigma de ser pirata, que no corsario hasta el otro día, ¿no? Pues a lo largo del tiempo y de los siglos, el concepto pirata era negativo, denostado, y se pasó a poner a este hombre en la sombra, ¿no? Nunca se ha hecho, ahora sí se ha dignificado bastante más, pero nunca se había hecho nada digno sobre Amaro. Con este religioso, con Fray Juan de Jesús, ocurre mucho de lo mismo. Era un hombre místico, era un hombre sencillo, un hombre que de puertas para adentro de ese convento era reconocido, insisto, entre sus compañeros como santo, pero de puertas hacia afuera poco se supo de él en tiempo y forma, ¿no? Era hijo de campesinos y buenos cristianos, dice la Wikipedia. Nacido en Icó de los Vinos, bautizado en la iglesia parroquial de San Marco Evangelista, descendiente de un mencey. Sí, de mencey de Daute, ¿no? El guanche Diego de Baute, que además siempre me ha parecido simpático este guanche ya bautizado, porque él se definía como guanche y bautizado, ¿no? Que no todos lo hacían. Que todo no era. No lo era, ¿no? Y no lo era. Pues este hombre, Diego de Baute, se reconocía como tal, y él era descendiente de este mencey. Empezó, cuando tenía 10 años, como aprendiz de tonelero en Garachico. Sí. Que esa es una historia que merece la pena resaltar, ¿no? Sí, me gustaría contarla, porque ahí yo creo que es donde tenemos el primer granito de arena de lo que va a ser una biografía llena de traumas, de dolor y de desgracias, porque este hombre, a pesar de todo lo bueno que fue, estuvo siempre rodeado de la desgracia, ¿no? Con tan solo 10 añitos de edad, como bien dices, se traslada a Garachico y aprende el oficio de tonelero en una época en la que estaba en auge. ¿Por qué? Porque en esa época estaba funcionando muy bien la economía del vino, ¿no? Sí, claro, el Malvasía, ¿no? Claro. Y los falsos madeiras. Efectivamente, ¿no? Son curiosos. Y venían maderas de otras partes del mundo para construir aquí los toneles, ¿no? Bueno, pues cuentan, y ya te doy el primer detalle de lo desgraciado de su vida, cuentan que con tan solo 10 añitos de edad, cansado del trabajo, además tenía un jefe que era bastante perro, era muy mala gente, maltrataba al niño, era conocido que lo maltrataba, tenía mal carácter, ¿no? Pues se cuenta, y así se recoge en su biografía, que el niño con tan solo 10 años de edad se deja dormir en el trabajo en la tarde-noche del 23 de junio, del día de San Juan. Víspera de San Juan. De San Juan. El jefe lo pilla, lo ve, lo coge por los pelos, lo arrastra hasta la calle, lo levanta en peso y lo tira directamente a una de las hogueras que ya estaban ardiendo en la calle. Es justo en ese punto, en ese lugar, donde ese niño, que todavía no era religioso, evidentemente, era un crío, pierde completamente el ojo izquierdo. Es la forma de, cuando lo vemos representado, que parece que guiña un ojo, es que le falta, y además queda perjudicado por esa parte de la cara, ¿no? Ese es un punto de inflexión en lo que luego será toda su vida. Sin embargo, fíjate, hace mención aquí que a pesar de los malos tratos, los acepta con cristiana resignación, aún siendo un niño de 10 años, ¿no? Y mantuvo el trabajo con la oración y la penitencia. Ya había en él cierta tendencia a esto. Sus padres ya eran también católicos, cristianos, todo esto. Él nació en el seno de una familia que estaba marcada por el concepto católico, por el concepto cristiano. Insisto, ya venía descendiente de un guanche bautizado, y siempre se bebió cristiandad y el concepto católico en el seno de su familia desde antes de nacer. Él ya existía, ¿no? Y él nació con eso. Curiosamente, mira, esta frase me parece curiosa, ¿no? Dice, aprende a leer. O sea, señal de que en esa época, indudablemente, los niños no recibían formación de ningún tipo. Ninguna. De ningún tipo. Y se traslada al puerto de la Cruz. Y aquí le ocurre algo muy curioso. Bueno, en el puerto de la Cruz él protagoniza algunas de las historias más sorprendentes, digamos, del calendario de cosas sorprendentes de Canarias, ¿no? En lo religioso. Él aquí protagoniza algunos hechos milagrosos, yo creo que 3 son los más destacables. Uno que tiene como protagonista
o como escenario todo el recorrido que nos lleva hasta Playa Martianes. Si quieres ahora hablamos de ese viaje que hizo ahí. Sí, por favor. Bueno, yo siempre digo que será el récord Guinness, ¿no? Si en esa época hubiese habido un libro de los récords, hubiera aparecido. ¿Por qué? Porque se recoge en las crónicas y en su propia biografía que en una ocasión, poniendo los brazos en cruz, este hombre comienza a elevarse del suelo. Frente a los testigos, empieza a levitar. Y despegado del suelo y con los brazos en cruz, se comienza a trasladar. Ahora discutiríamos cuánto de verdad o mentira hay en esto, ¿no? Pero así se recogió. Se traslada desde la iglesia de la Virgen de la Peña de Francia, desde esa plaza, hasta la Plaza del Charco, y de ahí recupera el camino y se va a toda la zona de Playa Martianes. Hasta Playa Martianes llega. Pero en este caso flotando con los brazos en cruz. Sí, en el flotando, como quien vuela. Y lo recogen las crónicas. O sea, lo recogen las crónicas y además recoge que hubo testigos que, entre otros lugares, desde los altos de Martianes, desde esos altos riscos que hay detrás, hubo testigos que lo veían desplazarse y volar. Imagínate, qué increíble, claro, ¿no? Aquí yo no seré quien discuta la fe de nadie, estaría bueno, faltaría más, pero creo que entran ingredientes para dignificar o magnificar, mejor dicho, la obra que fue mucha de este hombre. Al santo hacerlo más santo, quizás, ¿no? Con historias como estas. Sí, pero fíjate, es una historia un poco... Pues si quisiéramos con eso hacerlo más santo, no tiene mucho sentido. Si me dices que este señor pues curó a alguien o sanó a alguien imponiéndole las manos o algo así, pero hacer un recorrido en el aire flotando, no sé, esto no te suena como poco... Bueno, es extraño ya de por sí. Y se le añade también que es una cosa que no le va a beneficiar en nada. Hombre, a él sí, porque le da un ingrediente más de santidad o de hombre con poderes, ¿no? O con poderes que le son otorgados por el mismísimo Dios, ¿no? Lo hace más grande, más potente ante la fe, eso sin duda, ¿no? Decías que había tenido también otros hechos sobrenaturales. Sí, bueno, estamos en el Puerto de la Cruz. Este es un lugar perfecto para recoger sus historias, ¿no? Todos habrán escuchado hablar del Peñón. Bueno, el Peñón lo tenemos ahí al lado. Los que no somos del puerto siempre decimos al lado del campo de fútbol, ¿no? Que no sé si para eso, localizarlo. Claro, si es lo correcto o no. Bueno, de hecho el campo se llamaba o se llama el campo del Peñón. Así lo recuerdo yo desde pequeño, ¿no? Bueno. En ese peñón, en ese risco que hay, que se puede subir por una escalera actualmente hasta un templete, en la época en la que este hombre había llegado al Puerto de la Cruz, estamos hablando del año 1640 y algo, ¿no? 46 por ahí. Solo estaba el risco, eso estaba a las afueras de todo, ¿no? Ahí no había nada más, un risco en medio de la nada. Él subía como podía a ese risco pelado y arriba del todo empezaba a rezar. ¿Por qué lo hacía ahí? Para evadirse de los ruidos de la gente, de las burlas, porque recordemos, este hombre estaba tuerto, ¿no? Y no era gracia, no, la verdad que no era muy bonito de ver, ¿no? Él comenzaba a orar en lo alto de ese risco y se cuenta que en una de esas ocasiones cogió dos palos secos de los verodes que estaban allí tirados y formó una especie de cruz como pudo para orar a esa cruz y tener un referente, ¿no? Y se cuenta que como hecho insólito, mágico y yo creo que misterioso, esos dos troncos enraizaron entre sí, hicieron nudo entre sí, se convirtieron en uno y florecieron de él, de esa cruz, florecieron un montón de verodes. Y se formó una cruz de flores muy hermosa y así se recoge ese hecho como insólito y milagroso en el Peñón. Todas estas cosas están recogidas en las crónicas, quiero decir que hubo testigos. Claro. De todo esto que estaba pasando. Claro, y no solo eso. A diferencia de otros personajes, Fray Juan tiene una cosa a su favor, y es que quien hace su biografía es un compañero fraile religioso. No pasado un siglo y medio voy a escribir sobre este hombre, no. Escribo sobre este hombre que es compañero mío en la actualidad, ¿no? Y escribe la vida de este hombre. Por eso tiene mucho de certero todo lo que aparece en esa biografía, que es un tomo bastante denso, pero interesantísimo de leer. ¿Cómo se llama el libro? Pues el libro, exactamente te digo el título correcto, justo, porque es Vida del venerable siervo de Dios, Fray Juan de Jesús. ¿Y el autor? Y el autor, Fray Andrés de Abreu. Hoy en día ese libro no lo vas a conseguir el original porque se guarda en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, pero se han editado
digamos, con versiones más modernas, todo el contenido del libro y algunos apuntes contemporáneos que nos ayudan a entender el libro, porque está escrito también en un lenguaje que, de la no, época. Claro, que no es el de hoy. ¿Y qué más cosas ha hecho este señor dignas de mención? Bueno, en el Puerto de la Cruz algunas más. Te voy a contar una curiosidad, más que un hecho milagroso, porque hay otro protagonizado por un burro, aquí en el puerto, sí, pero a mí me gusta siempre contar una curiosidad de él, una costumbre que tenía a la hora de irse a dormir, ¿no? En la plaza de la iglesia de la Virgen de la Peña de Francia, una de las plazas principales del Puerto de la Cruz, y no la que más, había en esa plaza, en un rincón, un ataúd, una caja de muertos. Esa caja de muertos, ¿qué hacía ahí? Bueno, era costumbre que en los pueblos hubiese al menos una caja de muertos en las plazas, porque cuando un rico moría, bueno, pues ya pues no pasaba nada, se hacía todo el funeral, se le enterraba con todos los honores y punto. Pero, ¿y qué ocurría cuando moría un pobre? Que no tenía posibles. Utilizaban la caja de la comunidad, el ataúd común. Un pobre se moría, lo metían en esa caja, lo llevaban al cementerio, como siempre lo cuento yo, le daban volquete ahí en el hoyo y volvían a poner la caja en su sitio para uso y disfrute del siguiente. Sí. ¿Qué hacía el frailecillo? Que ya era fraile, ya era franciscano. Sí, porque él tomó los hábitos, ¿no? En 1646. Aquí en el Puerto de la Cruz, como franciscano. Bueno, cuando llegaba la noche, él, como tenía una vida de penitencia, de flagelo continuo, se iba a dormir dentro de ese ataúd. Él se acostaba dentro de ese ataúd toda la noche a dormir, ¿no? Y yo siempre, utilizando una licencia literaria mía, cosa mía, me imagino a ese hombre de madrugada acostado ahí, que se levanta a hacer pis y que pasa alguien en ese momento por fuera, o sea, por esa zona. Bueno, él se hace pipí y el otro popó, sin duda, ¿no? Porque el hecho de que te salga una persona de un ataúd, además con la apariencia de este hombre, pues no ayudaba a la calma, sin un ojo, claro. Tan fantástico poder entender un poco las costumbres de aquella época a través de la lectura de lo que escribió el fray Andrés, su compañero de la comunidad franciscana. ¿Era verdad que también había celos, rivalidades entre los otros que hacían parte de la comunidad al ver que él tenía estos dones, estas posibilidades místicas? Fíjate que sí, a medida que voy entrando en su vida y obra, más allá de lo que se ha escrito incluso, yo pensaba que esto había ocurrido en la última etapa de su vida, pero ya desde pequeño era repudiado incluso por algunos vecinos por notarle esa bondad. La bondad era rechazada por muchos vecinos que probablemente eran bastante desagradables y perracos, ¿no? ¿Cuándo se acentúa eso? Especialmente cuando ya está en la laguna, cuando ingresa en el convento de San Diego del Monte. Ahí sus hermanos de congregación, no todos, sería injusto decirlo, pero sí una parte, le tenían enormes celos, unos celos brutales al religioso, al frailecillo, ¿no? Al siervito, hasta el punto de que cometen fechorías con él, que si quieres te las cuento, bastante heavy. Es decir, había ocasiones, habíamos dicho que este hombre era místico, es decir, entraba en trance. Había momentos en los que se le quedaban, como dijo, bueno, los ojos en blanco. Permíteme el chiste, el ojo en blanco. El ojo en blanco. Se le quedaba el ojo en blanco y él no sabía dónde estaba. Él contactaba con Dios y se quedaba ahí en ese trance. O sea, que entraba en éxtasis. En éxtasis, como lo hacía la siervita o Santa Teresa. Santa Teresa, sí, me vino a la memoria eso, ¿no? De la similitud en todos los místicos. Pero con una gran diferencia. La siervita o Santa Teresa lo hacía en silencio. El fraile no. No. Le daba por gritar. Feo y gritón. Imagínate cuando esto le daba... No, lo digo de verdad. Cuando esto le ocurría en la calle, la gente pensaba que el demonio lo había poseído al fraile. Claro. ¿Qué ocurría cuando esto le pasaba dentro de los muros del convento de San Diego? Que algunos de esos hermanos celosos aprovechaban el momento para darle patadas, escupirle, golpearle e incluso orinarle encima al fraile. Imagínate. Unos golfos. Cuando él volvía en sí, molido como una papa, él pensaba que había tenido un combate directo con el mismísimo demonio. Él no pensaba que sus hermanos de congregación le habían golpeado, pero otros hermanos sí eran testigos de lo que ocurría y uno de ellos lo escribió en su biografía. Esto fue así.
Fíjate, que es terrible, ¿no? Por eso te digo que una vida bastante penosa. Ahora al tú contar esto de que este señor entraba en trance y gritaba, pues de alguna manera yo imagino que se avergonzaban de contar que teníamos una persona así. Entonces, la historia no ha recogido nada por vergüenza, digo yo. Sí, porque no era un personaje, si lo miramos fríamente, en tiempo y forma, algunos verían en él un santo, muchos verían bondad, pero la mayoría de la gente lo que verían es a un fraile loco. Un fraile loco, claro, que le daba por irse a las calles, aquí en el puerto lo hizo, también en la laguna, subirse sobre un cajón en las calles y empezar a gritar y a hablar de que llegaría un nuevo mundo, como una especie de Aquarius, ¿no? Un cambio de tiempo, de ritmo vital, ¿no? Y él eso ya lo anunciaba en esa época. Claro, ¿qué ideas son esas? Este hombre está loco, endemoniado. A mí una de las cosas que más me impresionó investigando sobre el tema fue que la misma persona que escribió sobre el fraile Juan de Jesús, escribió también sobre Sor María de Jesús, sobre la siervita de Dios. Ten en cuenta que, como antes decíamos, eran contemporáneos, vivieron en tiempo y forma, coincidieron en algún momento de su vida, y era habitual que entre religiosos, pero no aquí en Canarias, esto ocurre en toda la zona de Castilla y en parte de Europa también ha ocurrido, que hubiese uno o dos religiosos, digamos, de primera división, que eran llamados para que contaran la vida de las personas. Es decir, los grandes conventos tenían como referente a determinados escribas que utilizaban para, precisamente, cuando ya uno destacaba por santidad o por bondad, escribiesen su biografía y quedara ahí para la posteridad, ¿no? Este es uno de esos casos. Claro, la siervita es la que ha trascendido por una diferencia principal, y es que su cuerpo aparece incorrupto. El del fraile, pues no lo sabemos porque está enterrado, y entre comillas lo he enterrado, en San Diego, y no se sabe su estado. Imagino que será el estado de cualquier otro cuerpo, ¿no? Pues posiblemente, si están pensando ahora en beatificarlo o santificarlo, habrá que desenterrarlo, ¿no? Para saber si realmente ha entrado. Sí, desenterrarlo o sacarlo de la pared, porque es que está en vertical. ¿Está emparedado? Está de pie en la pared del convento. ¿Y a qué se debe? ¿Sí? No me preguntes a qué se debe, porque no sabemos. No, es que lo he preguntado a religiosos, he estado en el archivo diocesano buscando información sobre eso, y hay 1000 teorías, ¿no? A mí una que me parece disparatada dice que era por un problema de espacio, ¿no? Y me parece disparatada porque el convento de San Diego del Monte otra cosa no, pero espacio tiene hasta Tegueste. ¿Y había más gente emparedada? En ese convento no, pero sí hay emparedados en templos de Canarias, emparedados, por entender así, después de fallecidos, ¿no? Porque el concepto emparedado puede implicar que lo metieron ahí en vida y dejaron que se muriese por inanición, ¿no? Emparedados después de fallecido hay muchos, ¿no? O sea, que era una costumbre habitual, quiero decir, no era que no es la raro. única persona en el convento que ha estado muerto y emparedado. No es la única. Esto se da. Qué cosa tan extraña, ¿no? Bueno. ¿Y tu primera versión de los hechos qué dice? ¿Qué se te ocurre? ¿El por qué está ahí en vertical? Sí. Pues no lo sé, porque a mí me gusta fantasear muchísimo. Venga. Y entonces a mí me gusta imaginármelo ahí de pie, esperando a que alguien rompa el muro para salir. Sí, porque en realidad está vivo. Si lo piensas, en esta conversación radiofónica que estamos teniendo, estamos resucitando al fraile. Sí. Y cuando se sepa sobre él de verdad, cuando conozcamos al fraile como conocemos a la siervita en gran parte, nos daremos cuenta de qué grande fue y qué grande es, porque tiene mucho por contar todavía el fraile. Fíjate, también dicen que, bueno, él entregaba su desayuno a los pobres, tenía mucha piedad con las prostitutas, rezaba devotas estaciones para beneficio de almas afligidas y muchísimas cosas que es las que ayudaba este ser, ¿no? Incluso habla de que había tenido una visión de la Virgen de los Remedios. ¿Conocemos eso? Sí, claro. Cuéntanos. Mira, esto ocurre en La Laguna. La iglesia de los Remedios, para que nos situemos, ocupaba el espacio que ahora tiene la catedral. La catedral se construye sobre o ampliando la iglesia de los Remedios. De hecho, la patrona de la catedral es la Virgen de los Remedios, ¿no? Y la de Tenerife, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es Candelarita la nuestra? Esa es la de Canarias. Pero de Tenerife, de la isla, es la Virgen de los Remedios. Ah, perfecto. Bueno, pues estando aquello todavía como templo, como iglesia de los Remedios, el fraile en un momento místico habla de cómo la Virgen
está en lo alto, aparece en lo alto de la cúpula de esa iglesia, ¿no? Y aquella visión se considera como un hecho milagrero o milagroso, ¿no? ¿Y qué intención tenía la Virgen? No sé. Claro, porque hay apariciones en que hablan, ¿no? Porque claro, Santa Teresa de Jesús, cuando tenía alguna aparición, en le este hablaba. caso, la Virgen no transmite, o por lo menos no nos llega hasta nuestros días que haya dicho nada. Pero es considerado como un hecho milagroso, consecuencia o continuado a otros hechos que él obra como milagro en la laguna. Es decir, forma parte de un paquete. Juanca, ¿qué se ha hecho para posicionar a este fray que está en el proceso de santificación? Es siervo de Dios, después sigue beatificación y después canonización. Hay una asociación de laicos, amigos de Fray Juan de Jesús en Nicod de los Vinos. Se funda en el año 2010, si no recuerdo mal, y es el primer paso serio que se hace para dignificar la vida y obra de este hombre. Es verdad que ese proceso del que has hablado tú, unas veces es muy corto y la mayor parte de las ocasiones es muy largo, muy largo, ¿no? Tanto que probablemente, ojalá me equivoque, yo no llegue a verlo canonizado. Beatificado espero al menos, ¿no? Ese es el primer paso, esa asociación laica es el primer paso para llevarlo a los altares. Y no se ha hecho mucho más. Es más, en La Laguna, digo La Laguna porque es el lugar donde más tiempo vivió, donde hizo su vida plena como religioso. La Laguna no solo es el gran desconocido, para el barrio de San Diego del Monte, que es donde está el convento, sino que es el gran desconocido incluso para la comunidad religiosa. Yo he hablado con muchísimos religiosos que se les nota en la cara que no tienen ni idea de quién les estoy hablando. O algunos han escuchado o han leído lo que aparece en la Wikipedia, que me parece genial, pero que son religiosos y deberían de conocer, religiosos franciscanos, algunos de ellos. Claro, son de su orden, ¿no? Claro, y desconocen la vida y obra en realidad de este hombre, ¿no? Bueno, esto es un paso que se ha dado y pasito a pasito se llegará al momento en el que lo veamos o lo vean santo. Y en la Wikipedia hay poco. Muy poco. Realmente esperaría uno encontrar mucha más información y georreferenciación también, que al fin y al cabo podría ser parte del turismo. Simplemente componer las leyendas o las historias que se relacionan con este hombre, milagreras todas ellas, porque hemos esbozado 2, pero es que hay muchas más. Conoceríamos un poco más el perfil de este hombre, de este religioso, y no están referenciadas en lugares, digo Wikipedia, como puedo decir cualquier otro libro, salvo la biografía. Yo siempre recomiendo que vayamos a la fuente original, porque bueno, vamos desvirtuando nosotros, los comunicadores, etcétera, los escritores. Contamos una parte porque no me cabe en el libro, la otra no la voy a incluir, el siguiente que viene me usa a mí como referencia, ya hay una parte menos y al final tenemos una Wikipedia. Claro. No tenemos nada. Claro. Claro, yo creo que también la Universidad de La Laguna, yo intenté buscar el documento digitalizado porque los estudiantes podemos acceder a esa zona, ¿no? Donde están todos los antiguos escritos, etcétera, y no está digitalizado y por lo tanto hay nada. No hay nada. La verdad que es una pena y se podría... Bueno, que valga el programa como primer adelantado, que esa palabra es como muy lagunera. Si alguien tiene de verdad interés en conocer la vida y obra de este hombre, mira que yo soy de los que cuando veo un tocho, y soy escritor y está feo decirlo, pero cuando veo un tocho de entrada digo, esto no lo voy a leer yo. Luego me atrevo a darle la vuelta, a leer la sinopsis, en fin. Pero con este libro me ocurrió... Repetimos, por favor, el nombre. Sí, te lo digo, el libro es Vida del venerable siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, de Fray Andrés de Abreu, aunque con ese nombre de autor posiblemente ya no lo encuentren, pero con el título sí lo van a encontrar. Lo iba a traer, pero pesaba mucho, y digo, bueno, lo voy a cargar. Es un tocho, pero me lo leí en 4 días, a pesar de que está en un castellano un poquito complicado, porque es un libro que engancha. O sea, habrá muchos códigos Da Vinci por ahí, lo que tú quieras, que está genial, fantástico, todo cabe, pero encontrar tanto misterio y tanta verdad, más allá del concepto religioso o de la fe, cada uno puede creer en lo que quiera, como hombre, como personaje, en un solo hombre, tan chiquito por cierto, es alucinante, es fantástico, ¿no? Hacemos un pequeño descanso, pero venimos enseguida.
En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1. Pues seguimos aquí como cada tarde de miércoles de 7 a 8 en el día 95.6 FM en Gente Radio desde el puerto de la Cruz, Tenerife. Nuestro programa Mirando al Sol, que hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos tratando la vida y obra de alguien desconocido para la historia canaria y para mucha gente. Incluso comentaba nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Romero, para sus propios compañeros de orden. Ni siquiera sabían que este hombre existía, ¿no? Fray Juan de Jesús, que está en proceso de beatificación. Y bueno, tenemos que saber quién es y darle su sitio. Hay que una dárselo. plaza, una calle, un busto, algo. Yo creo que más, pero bueno, eso estaría bien Sí, como punto bien, de vamos a partida, empezar ¿no? por Vamos a ahí. empezar por algo, ¿no? Claro, fíjate que ya no digo en Icodo, en Carachico, que sí, que ahí nació y vivió en su infancia, pero el Puerto de la Cruz también tiene una asignatura pendiente con el fraile y La Laguna, insisto, en La Laguna, porque ahí obró no solo milagros, sino hechos portentosos, ¿no? Te cuento uno, mira. En una ocasión estaba él tranquilo al lado de su burrico. Él tenía un burrito con el que iba para arriba y para abajo todo el día. Además tenía una tarea obligatoria. Eso ya le ocurría desde joven. Siempre iba con un burro, ¿no? Tenía todos los días una tarea obligatoria que hacer con él. Bueno, pues en una de esas ocasiones hay una voz que le habla. Desde el cielo entendemos. Y esta voz le dice: Juanito, coge tu burrito y cárgalo de flores hasta que no quepan más. Llénalo de flores. Los cestos y él. Llénalo de flores y baja a la laguna. Dirígete a los exteriores del convento de las monjas catalinas, de las hermanas catalinas. Y él llenó el burro de flores, sin saber por qué había que hacerlo, pero él hacía En caso. esa obediencia que Claro. tenía. Y bajó hasta la plaza, o bajó hasta esa zona, y justo cuando él llega a la puerta del convento de las hermanas catalinas, en ese momento entra una jovencita, una chiquita joven, entra por la puerta del convento hacia adentro. Y él empieza a tirar flores al aire. Empieza a tirar flores y flores, y exclama: por la puerta del convento, en este preciso momento, entra una santa. Quien entraba era Sor María de Jesús de Oviedo. Madre mía. Entraba la siervita de Dios, que no era sierva todavía porque estaba entrando. Y él ya aventuraba que esa joven llegaría a ser santa. En ese camino está, de hecho está en el camino de ser beata para luego ser santa, ¿no? Y ya él lo adelantaba con ese hecho, es decir, Dios ya le adelantaba quién era esa mujer. ¿Quién era? Increíble, increíble, increíble. Y para poder, bueno, yo estoy oyéndote y hay tantas similitudes con, por ejemplo, con la siervita, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ella también entraba en trance, tenía visiones, incluso como lo de Amaro Pargo ya es para nota. Sí. Porque realmente la conexión que había entre estos personajes, porque se llegaron a conocer, bueno, acabas de decirnos que conoció a la siervita en ese prefacio de lo que iba a ser su vida, pero Amaro Pargo también. También, date cuenta que aunque tenían edades diferentes, Amaro era más joven. Claro, la siervita era más joven que el fraile. Él la vio entrar, pero luego, insisto, fue su consejero. Y ella, la siervita, fue consejera de Amaro Pargo. De Amaro Pargo. Claro, ahí hay una relación entre ellos, si no directa entre los tres, sí hay un nudo, hay una cadena que forman los tres personajes, ¿no? De hecho, hay un retablo o un cuadro en que aparecen los tres. Sí, y un Cristo en lo alto, ¿no? Sí, no sé si es el Cristo de la columna o de la... No recuerdo exactamente, pero sí es la imagen de un Cristo y ellos tres debajo, ¿no? Que está en la iglesia de Machado, si no recuerdo mal, ¿no? Está Amaro Pargo. Amaro Pargo a la derecha, la siervita en el centro, que es una pintura de difunta, hay que decirlo. Es importante decirlo, porque mucha gente dice que deteriorada, que estaba como la ojera, un deterioro terrible. Yo siempre en las rutas, cuando hago rutas en la laguna y les pongo esa imagen proyectada en la pared, ¿no?
yo sé que se hace un silencio y yo soy muy golfillo para eso. Y digo, venga, no se corten, no tengan vergüenza, por ser santa tampoco pasa nada, díganlo, salió fea. Y es que salió bastante fea. O sea, estaba pintada después de muerta. Después de muerta. Con lo cual Costumbre podría de la habérselo época. currado un poquito Digo yo más. también. Bueno, en ese cuadro concreto, porque luego hay otros retratos de ella, también de muerta y de mayor, en los que sale bastante más favorecida, ¿no? Y luego está el tercer personaje, porque todos logramos identificar a Amaro Pargo por la casaca, por las melenas, a la siervita, porque de los 3 personajes de ese cuadro es la única mujer y se sobreentiende que es ella. Y al tercero, del tercero nadie habla ni pregunta, ¿no? Claro. Y siempre indico. Y este tercer personaje es Fray Juan de Jesús, el gran desconocido. Totalmente. Aparece en esa obra, no por fruto de la casualidad, porque podrían haber sido otros personajes. Son estos 3 porque los 3 fueron coetáneos en tiempo. ¿Y cómo llegó él a ser consejero de la siervita? Porque ella era una monja de clausura, ¿no? Claro, era de clausura y él era un religioso, con lo cual el acceso al convento era bastante más permisible. Sin embargo, con Amaro Pargo era más complicado. Para Amaro Pargo poder acceder al convento, en muchas ocasiones se las vio y se las deseó. Sí tenía contacto con la siervita, pero hubo ocasiones muy importantes, como por ejemplo cuando fallece, en la que a Amaro Pargo se le impide poder verla, ¿no? Eso entre religiosos no ocurría. Porque él sí podría entrar. Claro, Fray Juan claro. podría. O por lo menos acceder a través de las rejas, ¿no? Eso sí se les permitía a los religiosos. ¿Qué ocurre? Que la siervita era de una orden dominica. El convento de las Catalinas es dominico, ¿vale? Y este era franciscano. Pero bueno, la relación tampoco era mala en este caso. Hay otros lugares de Canarias donde franciscanos y dominicos se daban, perdón por la expresión, leches a más no poder. O se daban de hostias, también se puede decir. También, en este caso se daban hostias a más no poder, exacto. Juanca, hablaste de la ruta. ¿Estás haciendo algunas rutas o cómo es esto? Y en la laguna, porque interesantísimo Sí, conocer eso la va a ser la historia. guinda del pastel, ya verás, porque estamos expectantes con eso, ya verás. Sí, ¿no? Después nos vas a contar Sí, lo de la después te lo ruta. cuento cuando quieras. Una Dani. cosa que no hemos hablado, que a mí me llamó mucho la atención, es que Juan de Jesús pertenecía, como dijeron, como dijiste, a una orden franciscana. Ujú. Entonces sería una orden mendicante, se denomina, ¿no? Es decir, Sí, sí. Además es curioso porque la mayor parte de la gente no tiene por qué saber que entre las órdenes religiosas, actualmente menos, aunque también, entre las órdenes religiosas existía una rivalidad bastante fuerte y potente, básicamente basada en los fundamentos que mantienen esa orden. Es decir, los franciscanos tienen una forma de entender los votos de pobreza y la palabra de Dios diferente a, por ejemplo, un dominico. De hecho, no es fruto de la casualidad que los dominicos hayan formado parte, hayan sido la Santa Inquisición por su forma de ser, o como puedan ser los benedictinos, ¿no? Cada orden tiene una forma de entender la fe y de encauzarla, ¿no? Los franciscanos quizás, y ahí tenemos al Papa Francisco, son los más próximos, o han sido los más próximos a la pobreza, a la gente de la calle, a los necesitados. Fray Juan era un claro ejemplo de eso, ¿no? claro, orden mendicante viene de mendigo, ¿no? De Claro, mendigo, de claro. mendigar. Tienes que ejercer como franciscano dando el ejemplo. ¿Cómo doy ejemplo de mendicidad? Siendo mendigo o haciendo vida de mendigo. Si tengo un trozo de pan y frente a mí hay un señor o una señora pasando hambre, el trozo de pan es para él, no para mí. Ni siquiera compartirlo, se lo doy. Ya pasaré yo hambre, que Dios proveerá. Además, fíjate, hay que situarse, ¿no?, en el tiempo, porque claro, nosotros miramos desde el siglo XXI, pero claro, te tienes que situar en una laguna donde no había sistemas de alcantarillado. Yo es que siempre pienso en lo mismo. Claro, pero es verdad. Esta gente tiraban todo por la ventana. Las luces, indudablemente no había. O sea, cuando era de noche, se acabó lo que se daba. O sea, tienes que situarte en un contexto también, como bien decía Lucero antes, geográfico. Tienes que imaginártelo. Imagínense ahora, yo creo que todos habremos ido alguna vez a la laguna. Imagínense ahora la calle de la Carrera o la calle Herradores, esas calles o San Agustín, esas calles principales que ahora están muy bonitas, peatonales, etcétera. Pero vamos a llevarla a principios del siglo XVII. Eso eran auténticos barrizales. Claro. Cacas de caballos y de vacas. Eso era lo que era. La única calle asfaltada, empedrada. Que asfalto no había. Empedrada. En esa época estaba por detrás de la Concepción, por encima de la Concepción, que es donde nace la ciudad como tal. A veces pensamos que la ciudad de La Laguna nace en la Plaza del Adelantado porque era la plaza del mercado, de la justicia. No, la ciudad como urbe comienza a nacer o a crecer
detrás de la Concepción hacia arriba, hacia San Benito. Ese es el tramo. Y ahí es donde estaba la única calle que había empedrada. El resto era barrizal. El resto se empedró después. Bastante después. O sea que volvemos a situar a este señor que llevaba un hábito de franciscano, ese color oscuro, profundo. No sé si iban descalzos, no sé si los franciscanos están obligados a ir descalzos. Era voluntad de ellos, cada uno podía hacerlo así o no. En el caso del fraile, había ocasiones en las que él andaba descalzo por penitencia. Que dedicó toda su vida a eso. O sea, y dando, por ejemplo, el poco pan, porque claro, también el pan estaría racionado. Es que el pan era un artículo de lujo, un casi. Artículo de lujo, claro. Y que a las puertas del convento, más cuando ya se sabía que dentro había un hombre bondadoso, las colas eran brutales, empezaba a acumularse personas que sabían que algo podrían rascar. Por eso era ese recelo de algunos compañeros franciscanos también, ¿no? De decir, mira lo que tienes montado aquí, ¿no? Cuando nosotros tenemos lo justo. Y no hubo en Canarias, se me ocurre, alguien que le protegiera, le diera cobertura, en el sentido algún noble, alguien que realmente estuviera de su parte. Bueno, entre los... Por aliviar un poco la vida de este señor. Digamos que protegerlo como tal, no. Pero sí es verdad que estaba bien visto por alguna persona, algunas familias de La Laguna, podemos decir pudientes. Y era bien visto porque era el consejero de la sierva. Es decir, la sierva ya tenía también connotaciones de santa desde muy pronto, ¿no? Y eso trascendió fuera de los muros. Se sabía que ahí dentro había una mujer bondadosa. Y si este hombre bondadoso era su consejera, también debería ser buen hombre. Y eso con algunas familias sí ocurrió. Pero por lo general no. Era el fraile feo y gritón. Imagínate. Sí. Que por cierto, todas las mañanas se levantaba, aprovecho y lo cuento, se levantaba con una misión. Y era coger su burrito y rodear el muro del convento. El convento es muy amplio, ¿vale? Cubre todo el monte de San Diego, que luego cuando llega a su parte más alta comenzaríamos a bajar ya a Tegueste, o sea, ocupa un montón de terreno. Y él iba con su burrito bordeando ese muro a la parte más alta. ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda que todas las noches, el diablo tiraba el muro abajo, abría un boquete, un agujero, para permitir el acceso a las brujas y que las brujas entrasen por ahí al interior de las propiedades del convento a bailar sus aquelarres. En los montes de San Diego, pero dentro de las propiedades religiosas. Y él todas las mañanas iba con su burrito ¿a qué? A reconstruir el muro. Por eso ese muro hoy en día es conocido como el muro del diablo. Punto suspensivo. A día de hoy el muro está caído, pero no hay fraile que lo levante. No hay borriquito para subir. Juanca, ¿cómo fueron los últimos años de este siervo de Dios? 72 años, ¿verdad? Murió. Sí, 71 para 72, este hombre, ya sus últimos años fueron tranquilos, fueron de recogimiento, de meditación, continuaban sus trances, su vida mística fue hasta el último día y murió tranquilamente en el convento de San Diego. ¿De qué murió? Pues de viejo, suponemos, ¿no? Porque no trasciende, pudo haber sido cualquier cosa, hasta de una anemia, porque, insisto, hasta sus últimos días este hombre comía mal, dormía poco o nada y hacía vida de trabajo hasta casi el final, es decir, se considera que muere de viejo, pero yo tengo mis dudas. De viejo, sí, hombre, ya era mayor para esa época. Iba a decir, el siglo XVII, una persona con 72 años era muy mayor. No era ningún niño, con lo cual, por mucha anemia que tuviese, él las vivió. Es decir, tuvo una vida dura y larga y longeva, ¿no? A pesar de comer tan mal, fíjate. A pesar de ahí comer debe haber algún truco en el tema de la comida. Antes estábamos hablando un poco del contexto, ¿no? De cómo era la laguna en esa época. Pero hay un elemento que a mí me apasiona muchísimo y es la antigua laguna. Sí, la laguna la de agua. Exacto, cuando estaba la laguna, pues con agua. Y en esa época todavía no se había desecado del todo, es decir, todavía había agua. Claro. Mira, la laguna que da honor a la ciudad, el nombre de la ciudad, igual puedo equivocarme año arriba, año abajo, ¿no? Pero en esa época todavía la laguna tenía agua de forma continuada. A partir de ahí, ya, digamos, finales del siglo, bueno, ya en el siglo XVIII, sí encontramos referencias de que en algunos momentos del año, especialmente en verano, la laguna se secaba en gran parte. Quedaban grandes charcos y barrizal, ¿no? ¿Qué ocurre? Insisto, igual me puedo equivocar en un año en este caso. En 1816 hay una fuerte enriada, una gran lluvia en la laguna.
que desborda la laguna física de agua, la desborda y toda esa agua corre por la ciudad, lo que era ciudad en aquella época, y arrasa, hace grandes destrozos. Causa un montón de molestias y sobre todo destrozos. Se decide a partir de ese momento que hay que tomar medidas. Y fueron 11 años después cuando unos ingenieros militares deciden coger la laguna, allanarla y secarla. A partir de ahí ya sí que no tenemos más laguna y tristemente siempre lo digo porque una ciudad tan bonita como la laguna, con ese entorno verde alrededor, merece tener una laguna de agua que ya no tiene, pero que sentimos en nuestros huesos los laguneros, porque su humedad sigue saliendo. Y si tú escarbas un fisquito hay agua. en esa zona, Claro. sale agua. Bueno, tenemos pozos de agua ahí, montones que se sí. utilizan para el consumo, ¿no? Sí, incluso yo en una entrevista no me acuerdo si era un biólogo, pero un reportaje que hice para la universidad me decía que la capa freática, es decir, el nivel del agua estaba muy cercano en algunas zonas al suelo, ¿no? Es decir... Yo he podido hablar hace años de esto. A mí me gusta mucho hablar y siempre lo digo con cariño, con nuestros viejos, ¿no? No es un término despectivo, ni mucho menos. Nuestros viejos, nuestros magos. Y recuerdo de hablar en la zona de Jardina, hablar con algunos viejos del lugar, para recoger historias y que no se pierdan, populares. Y había alguno que me lo decía, ¿no? Me decía, aquí pincha un palo y salga un chingo de agua, te decía, ¿no? Y es verdad, se refiere a la cercanía del agua. De hecho, ese es el terreno, uno de los terrenos más fértiles de toda Canarias. Es porque su agua está ahí pegadita. Por los sedimentos que se Todavía. quedaron en... Qué interesante todo eso. Pero volvamos a la figura de Fray Juan. Este señor que va a ser beatificado, y seguramente lo conseguiremos, y vamos a darle bombo para que tengamos también un santo más, que la relación con Amaro Pargo, por ejemplo, ¿se sabe algo de eso? ¿Lo dice el libro, No. La vida? No. No, poco, no. Sí era conocedor de que Amaro Pargo existía, del mismo modo que Amaro Pargo sabía que él existía porque era el consejero de su consejera. Pero no hay andanzas juntos, no hay relatos destacables que digan estos dos se encontraron y se tomaron una copa. Esto no ocurre porque también tenían vidas totalmente opuestas. Amaro Pargo era todo lo bueno que tú querías, pero caray, era un corsario, era un hombre que buscaba riqueza, que revertía en parte en la sociedad, es cierto, era un hombre generoso con su ciudad, pero bueno, era un mujeriego, iba a decir como buen corsario. Bueno, los habría que no, pero la mayoría Fíjate, los nunca, eran. a mí lo de que era mujeriego, no sé, me choca en el sentido de no se le conoce mujer, no se casó nunca. Pero hijos sí se les conoce. Uno, sí. uno y que vino después de muerto Amaro a reclamar una herencia de una mujer en Cuba, o sea, es un poco como extraño, ¿no? En Cuba, hay una connotación ahí. Hombre, era un hombre de mucha fe también, es verdad. Sí, ¿no? es decir, cierto. no estamos hablando de un personaje como el que hace Johnny Depp en Piratas del Caribe. No fue así, o así parece que no fue. Pero bueno, hay alguna historia en la que se habla, por ejemplo, cuando él viaja a Cuba y tiene que salir corriendo porque le persiguen. ¿Quiénes? Bueno, los familiares del gobernador de Cuba, porque se había acostado con su hija. Y él en ese momento pues echa a correr. Que fíjate, cuentan una cosa curiosa, no sé si será verdad, Sí. Juanca, que Sor María de Jesús le había dado una especie como de edredón acolchado, y como él era una persona muy menuda, de aspecto físico, creo que era un bajito y Sí. delgadito, se había liado en ese cobertor y luego se había puesto la casaca para aparentar un tamaño que no tenía. Cuando lo fueron a apuñalar, que creo que también se ha sabido otra vez de lo que hicieron con Assassin's Creed, que ahora el lo estudio de contamos. ADN, sí. Lo apuñalaron cerca de la yugular y las demás puñaladas fueron al cobertor. En ningún momento le hicieron daño, como una protección que llevaba de ella. Claro. No sé si eso es Sí, cierto. es cierto, o no. así se recogió, ¿no? Ujú. De no haber sido por eso, Pues yo que hubiera creo que muerto estaba en Cuba. enamorado de ella, fíjate tú. Bueno, pues ¿y por qué Mucho no? mucho mayor que él. De la pero- siervita, dice. Sí. ¿Sabes que esto lo cuento yo también? A ver, en la ruta. En la ruta esa que tenemos que contar ahora. ¿Sabes que de pequeñito yo me iba por la plaza del Adelantado en La Laguna? De pequeñito te hablo, con 7, 8 años, y pasaba por allí y los viejos hablaban en los bancos, contaban historias, y ya yo de esa edad yo me sentaba ya a escucharlos. Al principio en los bancos de al lado y luego ya me sentaba entre ellos. Y decían, calla, que la monja tenía un novio, el pirata, te decían, ¿no? Y yo, en mi mente de niño, empezaba a darle vueltas a aquello y decía, coño, ¿cómo va a ser la
la monja y un pirata novios, qué bonito eso, ¿no? Pero, No, pero historia. ¿y cómo salía ella de ahí si es de clausura? Yo me hacía esas preguntas y caray, pues eso corrió durante muchísimos años por la laguna. Novios no fueron, sentían mucho amor uno del otro. Ella por una cuestión de fe y como bien dices tú, a mí también, yo soy de esa corriente, creo que él llegó a quererla, no tener atracción como mujer, pero sí a sentir amor, amor del bonito, por ella, seguro. Claro, seguro. claro. Incluso, Frida, me voy a atrever a decir una cosa, porque a mí es un personaje. Te diré que yo le pongo flores en la tumba, ¿eh? Así Sí, que si vas de a la Amaro. tumba de Amaro y hay flores, las he Son puesto tuyas, yo. seguro. Seguro, porque yo creo que es la única que me encanta, la del personaje. Le suelo llevar nardos, no sé por qué. No sé si le gustarían o no. Además, como él es muy devoto de la Virgen del Rosario y yo soy Inés del Rosario, creo que hay ahí cierta relación. Pues siempre he pensado también que lo enterraron con su criado. Y amigo. Y amigo y hermano, porque él lo llamaba hermano. Entonces, pues como que se presta un poco a una interpretación un poco extraña, ¿no? Hombre, era un personaje, Amaro Pargo, controvertido en todos los aspectos. Y este es uno de los más controvertidos, porque no era habitual. Además de otra religión, que profesaba otra religión, no era normal meter en tu sepulcro a una persona que no es de tu linaje, de tu familia, ¿no? Ni siquiera de tu raza, ni de tu Claro, religión, ni tus costumbres. ni tus ideas, claro. Pero era su amigo y eso estaba por encima de todo, ¿no? Y siempre se pensó que ahí estaba este hombre con él, su madre y su padre, ¿no? La sorpresa fue cuando exhumaron aquello, lo abrieron para esa saga de videojuegos y se encuentran que no solo son 4, sino que hay, creo recordar, 9 restos humanos en ese sepulcro, todos revueltos, todo expoliado. Ahora ya está todo perfecto, clasificado, se hizo un buen trabajo y que algunos de esos restos incluso no pertenecen al linaje de sangre del propio Amaro. No solo su amigo y esclavo, sino que hay restos de niños recién nacidos en ese sepulcro que nada tenían que ver con Amaro Pargo y están ahí, ¿no? Pues se sabe que los creadores de la serie Assassin's Creed vinieron a Tenerife, abrieron la tumba, sacaron los restos para ponerlo como parte del videojuego, que al final no lo han puesto. Hay algo hecho. Estaba yo el otro día, alguien me lo discutía y yo estuve averiguando porque yo no soy seguidor de videojuegos, honestamente, no sé ni cómo se llaman las máquinas, supongo que se le dará al play y funcionará. De verdad que no juego a eso. Y estuve averiguando dentro de mi ignorancia si se había hecho al final y se había comercializado ese parche o esa extensión del juego. Y me pareció ver que sí, pero no estoy seguro, de verdad que no te sabría decir. Entonces, al hacer todas estas pruebas, porque querían saber cómo era antropomórficamente Amaro Pargo, con la idea de ponerlo en los videojuegos, pues parece ser que encontraron la puñalada en el hueso. En la clavícula, exactamente. Sí, lo cual certifica algunas de sus historias que eran consideradas totalmente leyendas para engrandecer la vida y obra de la siervita, pero parece que coincide, con lo cual la leyenda tiene una base de realidad, ¿no? Volvemos a Fray Juan. Fray Juan también tenía estados místicos como la siervita, ¿no, Juanca? Porque parece ser que cuando ella entraba en trance, que veía a Amaro Pargo en el mar, pero también muy similar a los estados de trance y de lectura. ¿También había lectura automática? Escritura automática. Bueno, en la siervita sí la había. Sí la tenía. En el fraile, no. En el fraile se recogen episodios de misticismo, insisto, bruscos, ¿no? De repente, ¿no? El griterío que le daba por hacer, e incluso flagelarse, se golpeaba él mismo por una cuestión de fe. La siervita también tuvo episodios, vamos a decir, sangriento es demasiado brusco decirlo, pero de sangre sí. Ella bajaba al patio, cogía aquel madero grande que había en el patio y empezaba a dar vueltas a modo de nazareno hasta que acababa ensangrentada en el suelo. Él también acababa ensangrentado. O sea, podría ser vamos a decir, la palabra investigación no es muy correcta, por inspiración de él, que cogiera ese madero, que al hacer su consejero... Pues no lo sé. Fíjate, nunca se me había ocurrido que a través de ella le estamos viendo a él. No me lo había planteado tampoco, es decir, el hecho de que ella utilizase como espejo lo que este hombre le contaba o vivía, pues no lo sé. Yo creo que ella tiene una parte de vivencia interior propia, genuina, pero bueno, como todos nosotros de nuestros profesores siempre hemos aprendido algo, ¿no? Totalmente. Entonces claro él no que dejaba sí. de ser un referente para ella. Bueno, nos va a quedar poco tiempo, pero ¿tienen alguna pregunta más antes de entrar con las rutas, por favor? Yo me quedé con ganas de decir que estuve jugando ese videojuego en el Black como... Flag, me acuerdo que se llamaba. ¿Y existe ya Amaro Pargo?
No llegué a jugar esa amplificación del juego, pero me acuerdo que yo conocía a Barba Negra en el juego. Y luego, en el documental que hicieron sobre Amaro Paro, cuando lo estaban escarbando, decían que había conocido a Barba Negra. Entonces yo me sentí como tan ligado que ese juego es como que estaba viniendo aquí a mi isla, ¿no? Sí, para poderle poner a él también en su sitio. Exacto. Nuestros grandes personajes de la historia desconocidos. Mira, Juanca, y cuéntanos eso de las rutas. Bueno, pues... Con todo lujo de detalles, por favor, que a mí me encanta. Hasta donde demos, ¿no? El tiempo. Sí. Bueno, Rutas Misteriosas, que así es como se llama la empresa. Es una empresa dedicada al turismo del misterio. Porque tenemos las rutas históricas, que están geniales, se aprende muchísimo. Las más turísticas, ¿no? La del plátano y el paseíto rápido también existen. Y las artísticas, en fin. Pero estas son, digamos, monotemáticas en cuanto a que se dedican a descubrir leyendas y misterios. Y lo hacemos con un formato bastante, yo creo que interesante y común para todas las comunidades donde se hace, porque hay 40 y pico rutas repartidas en diferentes lugares de España, rutas misteriosas. Y aquí en Tenerife, de momento, y digo de momento siempre en mayúsculas, de momento tenemos activadas 3 rutas. Hablábamos de la laguna hay 2. Está el Aquelarre de San Diego, que ahí estaría Fray Juan ahí hablaríamos de rehaciendo el muro. Sí, ahí lo comentaríamos, entre otras cosas, porque en toda esa zona hablaríamos de brujería, de ahí el nombre, mucha brujería. San Diego es tierra de brujas. En esa ruta del sábado por la tarde, la Aquelarre de San Diego, pues escuchamos psicofonías y hablamos de investigaciones de campo. Tenemos la Laguna Oculta, que creo que la conoces bien, que es los sábados. Yo la he disfrutado, noche, que conste en acta. con los misterios de la laguna del centro de la ciudad. Y los viernes, un día antes, los viernes por la noche, tenemos el Santa Cruz Tenebrosa, que es descubrir los misterios de la capital, que muchas veces vamos a Santa Cruz a arreglar papeles y a hacer 4 cosas y no nos fijamos en lo que hay a nuestro alrededor. Y Santa Cruz tiene mucho de misterio que contar, ¿no? Y todas esas rutas en común que tienen, que nos gusta disfrutar del misterio, de las leyendas, que pasamos 2 horas súper entretenidas casi siempre, yo creo que siempre, y escuchamos psicofonías y entendemos un poco los conceptos que utilizamos los investigadores de este campo, ¿no? Pero mira, por ejemplo, la de Santa Cruz, porque la laguna pues tienes como sitios donde se prestan a esa psicofonía. Está el decorado puesto. En Santa Cruz está No, puesto. en la laguna está puesto, ¿no? Sí, Claro. sí. No tiene sino que añadir ingredientes, pero ¿y en Santa Cruz? Esa es la gran magia que tiene esa ruta. Que empiezas siendo escéptico, ¿qué me voy a encontrar aquí? A ver qué me van a contar, y cuando acaban, pues siempre hay aplausos. Porque es una ruta que te lleva a descubrir la crónica negra de la ciudad. Crímenes que se han cometido en la ciudad bastante truculentos, casas que están con su fantasma de turno, ¿Sí? plazas incluso, museos con cuadros encriptados, masonería y así un sinfín, frailes golfos, algunos de ellos también hablamos de ellos. ¿En Santa Cruz? Sí. Increíble, no De sabía. grabaciones y apariciones en determinados museos o antiguos hospitales, ya sabemos de dónde hablamos, y todo eso forma ese crisol, forma la ruta Santa Cruz Tenebrosa que hacemos cada viernes, ¿no? Entonces, para tener más idea, la ruta de Santa Cruz es un descubrimiento, porque claro, Sí. realmente ahí Sí. no sabemos qué nos vamos a encontrar. Alguna cosa puedes saber, porque tú sabes que en Santa Cruz está el templo masónico, pero no sabes qué te vamos a contar sobre ese templo. Que no se puede entrar, ¿no? En el templo masón. No, el No se templo puede está entrar. cerrado, el templo está en un mal estado, es un bien de interés cultural, propiedad del ayuntamiento actualmente, pero no se puede acceder como norma. En alguna excepción se pueden hacer cosas, pero como norma no. Luego la de la laguna, que es... Bueno, a mí me encantó, yo lo pasé pipa, la de la laguna. Aprendí cosas que no sabía ni siquiera que existieran. Porque, por ejemplo, no voy a hacer ningún spoiler, pero quédense con lo de las emparedadas. Sí. La Eso calle fue. de las emparedadas o la casa de las emparedadas. La casa de las emparedadas. Yo es que digo, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Qué pasase en la laguna? Fue impresionante. Son esas historias que yo un sábado por la mañana o un domingo por la tarde cojo con una lupa, que esto es real, empiezo a mirar planos antiguos de Torriani en este caso y digo, ¿y esto? Esto no existe hoy. ¿Y esto qué fue? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Y esos ratitos te llevan a descubrir lugares como esos, ¿no? Increíble. Luego está la de la Aquelarre, que hablaría sobre las brujas. La antigua bruja en Nuestro Canarias. la antigua bruja de verdad. La burlona, la pícara, la sátira. ¿Así La se llamaba? La golfa. Ah, Sí, qué sí, bueno, la qué figura bueno, de qué esa bueno. bruja, no la de la No la bruja. santera que hay ahora, eso no es brujería, eso es otra cosa. La bruja de antaño.
La que te echaba un rezado, la que te o la santiguadora, también hablamos de ella, la que te echaba un rezado y te curaba el mal de ojo, o la hechicera, o la curandera. De esos personajes hablamos en esa ruta. Te diré que este programa se inauguró hace ya 4 temporadas sobre las santiguadoras canarias. Qué bonito. Fue muy bonito, Sí, y todavía quedan. Me parece interesantísimo. Bueno, y si yo quiero ir a la ruta, ¿cómo hago? Pues lo más rápido y la vía habitual es irnos a internet y nos vamos a la web rutasmisteriosas.es. Ahí hay un buscador, ahí aparecen todas las comunidades, o pones en el buscador Tenerife o La Laguna o Santa Cruz y ahí ya te lleva directamente. También lo puedes hacer en la inscripción a través de WhatsApp o teléfono, pero aparece todo en la web, rutasmisteriosas.es. También te pueden añadir en Facebook y preguntarte. También lo pueden hacer. Juanca Romero, ahí aparezco. Juanca Romero. Asmen. Asmen. La H es muda. Ah, la H es muda. Yo la silbé. No, todo el mundo la silba. Estoy Asmen. acostumbrado. Ahí aparezco. Y por ahí también pueden encontrar esa conexión con las rutas. Pues nos queda ya poquito tiempo, no nos queda sino despedirnos. ¿Hay algo que quieran añadir, Daniel, Lucero? A mí me ha sorprendido esos lugares que yo pues normalmente voy del Puerto de la Cruz, y que hayas contado todo esto, que yo he ido ahí por ahí un montón de veces. Y no sabías que existía. Y no sabía que había pasado eso, obviamente. Pues un día, si quieres, hablamos de la parte masónica del Puerto de la Cruz, más controvertida, no la estándar, sino la que tiene coña, burla y momentos potentísimos. Pues como estamos todavía en el aire, voy a coger el juramento de que va a venir. Juanca, lo hacemos un día un programa. Oye, ¿no tenéis rutas de este tipo aquí en el puerto? Todo llega. Ah, bueno, entonces sí, así sí. ¿Cuántas personas van a la ruta? Los grupos, tenemos un cupo que suele estar entre 30 a 34 personas, no más, para que sea entendible, sea llevadera y podamos todos disfrutar de pleno de la actividad, ¿no? Después hay quien, a lo mejor, algún grupo concreto, alguna empresa concreta quiere que se le haga la ruta específicamente para ellos, también se puede hacer ese estudio, pero lo normal, lo habitual, las semanales, sobre 30 personas. Muy interesante. Está muy interesante, de verdad. Yo disfruté muchísimo con la de La Laguna, me pareció realmente increíble. Pues, Lucero, gracias. Daniel, gracias. Juanca, ¿qué te digo? Millones de gracias. Gracias a ti. Te cogemos la palabra para la próxima, Cuando para hablar de la masonería en el Puerto de la Cruz, que va a ser muy interesante. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiéramos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues gracias por estar ahí un miércoles más. Les esperamos el próximo miércoles. Tan Mirt. En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1.